Buenos días, buenos días. Hoy es lunes 22 de julio. Lunes 22 de julio. Buenos días, muy buenos días. Tengan todas las personas que me están escuchando y los que me van a escuchar. Ok, buenos días. Sí, muy buenos días tengan todos. Buenos días. Pero si estamos adelantados y la hora está bien. Si a veces que estamos atrasados. Estamos adelantados, está bien. Muchas veces estamos atrasaditos, es mejor estar adelantadito que atrasadito. Estamos bien entonces, sí. Ok. Buenos días de nuevo. Entonces, vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 1, de 57, versículo 57 al 80. Dice así: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio, dio a luz un hijo. Y sus vecinos parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaba por señas al padre cómo le quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban con la región montañosa de Judea. Y todos los que oían los guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente está con él. Versículo 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos obedecen, aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él y de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la, por la entrañable misericordia de nuestros Dios, con que Aurora nos visitará desde lo alto para ver, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público
en Israel. Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar aquí desde el versículo 58, 57. Sí, donde empezamos. Mire, versículo 57 dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ustedes se recuerdan de que Elizabeth no podía tener niños y estaba en una edad avanzada, y entonces el profeta de Dios le dijo de que iba a tener un niño. Y entonces aquí ya se cumple la promesa de que el profeta le había dicho de que iba a tener un niño. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y sus vecinos parientes vieron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y mira lo que sucedió. Entonces los vecinos, al escuchar, ¿qué sucede? Los vecinos, al escuchar de que ella tuvo un hijo, que hicieron, que lo tuvo por mediación del Señor, que hicieron, tuvieron un una gran alegría y se regocijaban con ella por la gran misericordia de que el Señor puso en las manos de quién, de Elizabeth. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 59? Versículo 59. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Entonces, al octavo día, fíjate, Jesús, él nació bajo la ley de los israelitas, bajo la ley. Entonces, la ley, ¿cuál era lo que decía la ley? Que cada niño que sea israelita a los 8 días de haber nacido, tenían que circuncidarlo. Tenían que circuncidarlo. Esa ley está en el libro de ¿cuál? En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 12, donde dice: a la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ¿Qué quiere decir? De que a los 8 días tenía que ser circuncidado. ¿Ok? Entonces al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Entonces le iban a poner el nombre de Zacarías, que el papá se llama Zacarías, le iban a poner ese mismo nombre. No, sino que se llamara Juan, respondió la mamá. La madre dijo: no le pongan Zacarías, pónganle Juan, sino se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Le dijeron: bueno, si no hay, ¿cómo que Juan? Si no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Fíjate qué cosa más linda sucedió aquí. Mira qué cosa más linda sucedió aquí. Mire, en ese sentido, él pidió una tablilla y escribió el siguiente nombre. Su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Recuérdese qué sucedió, de que el mismo nombre que había dicho la madre le pusiera Juan, él también cogió y lo escribió en una tablilla. Eso es para que usted vea cómo trabaja Dios. Dios trabaja siempre en armonía. Dios siempre trabaja en que las personas estén de acuerdo. Muchas veces las personas no están de acuerdo en las cosas. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, siempre vamos a estar en la misma, en el mismo orden, en la misma cosas que Dios quiere que todos nosotros hagamos. ¿Ok? Mira aquí, él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan, y todos se maravillaron, todos se maravillaron.
todos se maravillaban. Mira, en el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3 dice, la misericordia y la verdad nunca se apartan de ti, átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. Escribe en la tabla de tu corazón. Mira también lo que dice aquí el libro de Isaías capítulo 30, versículo 8. Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Juan es su nombre. Él le puso Juan. Y entonces, ¿qué sucedió aquí? Vamos a ver qué va a suceder aquí en el versículo 64. Vamos a ver lo que va a suceder aquí en el versículo 64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Ustedes se recuerdan de que él no pudo hablar, él no podía hablar. ¿Por qué no podía hablar? Porque cuando el profeta Michael le dijo a él de que vas a tener un niño, póngale al niño Juan, él no quiso entender lo que el profeta le estaba diciendo. Él no creyó. Entonces le dijo, bueno, hasta que el niño no nazca, usted se va a quedar sin hablar. Usted no va a hablar hasta que el niño nazca. Y entonces eso sucedió. Eso sucedió. Y eso es una de las cosas que podemos ver en las cosas que estamos estudiando, que estamos aprendiendo de Dios, que cada vez que Dios dice una cosa, esa cosa se cumple. La palabra de Dios es verdad y tenemos que ceder a ella para realizar nuestra vida cristiana. Y vino, 65, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todo lo que oían la guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y fíjate lo que está sucediendo aquí, ¿no? Fíjate lo que está sucediendo aquí en el 65. Se llenaron de temor, se llenaron de temor. ¿Por qué? Y no es de temor de que le tengan miedo, de que no le gusta, que se use cuando. No, sino de temor es de amor. Se llenaron de temor por las cosas que habían visto realizar. Se habían visto realizar. La mamá lo llama, al niño le quieren poner Zacarías, al niño le quieren poner Zacarías. Y entonces la mamá dice, no, que le llame Juan. Entonces papá no podía hablar, ni sabía decir, ni había dicho nada. Y cuando llegó papá, se lo dijo, que le llame Juan, que le llame Juan. Entonces fue una cosa de que coincidió. Y eso es para que usted vea cómo Dios trabaja. Dios trabaja de una forma de que todas las personas que estuvieron ahí empezaron a tener temor y el temor sobre todo los que vivían en su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la religión. Sí que solamente no tuvieron temor, sino que comentaron todas las cosas que sucedió. ¿Qué sucedió? De que ella estaba avanzada en edad, estaba avanzada en edad y entonces tuvo un niño y el niño le puso Juan. Las personas querían ponerle Zacarías y ella le puso Juan. Y entonces después el papá, que no estaba hablando ni nada, cogió y lo escribió en una tableta. ¿De qué? De que le llamaran Juan. Y coincidió, porque eso se lo había dicho el profeta a él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente al ver eso, que empezaron a comentarlo por toda la montaña, empezaron a qué? A temerle a Dios, empezaron a creer en Dios. Todos los que oían la guardaban en su corazón, todos los que oyeron toda esa anécdota lo empezaron a guardar en su corazón. Y entonces decía, ¿qué pues llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor ciertamente está con él. Dije, bueno, mira todas las cosas que están sucediendo, las manos del Señor está con él. Esto lo que está sucediendo es por mediación del Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver, que las cosas que están aconteciendo en ese tiempo, que acontecen en ese tiempo, ¿qué sucede?
Eso le da fe a las personas, eso le da inspiración, le da el buscar a Dios con todo su alma y con todo su corazón. Y si nosotros que estamos leyendo, que estamos viendo todas las cosas que Dios está haciendo y que ha hecho y que está haciendo y que seguirá haciendo para todas las personas, si no llegamos a conocer al Señor, es porque el corazón de nosotros está muy duro. Está muy duro. Esto, la Biblia, la palabra de Dios, nos hablan de corazón a todos. Nos hablan de corazón a todos si queremos poner nuestra mente en lo que está diciendo la palabra. Versículo 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque no ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Mira lo que está diciendo aquí. Se llenó, fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y todas las personas que nosotros vemos que están llenas, que se han llenado del Espíritu Santo, han hecho muchas cosas. Han hecho muchas cosas por Dios. Ustedes se recuerdan de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y muchas personas que nosotros podemos ver en la Biblia que estuvieron llenos del Espíritu Santo empezaron a hacer muchas cosas. Fíjate si como empezó, que empezó y profetizó. Y entonces, ¿qué profetizó? Diciendo que sea bendito el Señor, que es Dios, que es el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque lo ha visitado y le ha traído redención para su pueblo, que va a redimir a su pueblo. Y lo ha levantado como un cuerno de salvación. Lo ha levantado a todos ellos como un cuerno de salvación. Mira, en el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 13, dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, amén. Mira, el libro de Efesios, el libro de Efesios, el libro de Efesios dice así en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, eso fue una bendición de Dios. ¿Para quién? Para Zacarías y para su esposa Elizabeth. Entonces, ¿qué podemos ver? De que Dios siempre nos está bendiciendo, de que sí, Dios siempre nos está dando la mano. Aparte de eso, de que nosotros no merecemos ninguna cosa que Dios nos da. ¿Ok? Entonces, tal como, fíjate cómo dice aquí en el 70, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que no aborrecen, de todos los que nos aborrecen. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que él está diciendo, es lo mismo que yo lo estaba diciendo, ¿no? De que aquí siempre, 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 siempre las cosas que los profetas han dicho y las cosas que Dios dice que va a suceder, siempre acontece. No hay ninguna promesa, no hay ninguna promesa de que Dios haya hecho que no se haya cumplido. Y entonces eso es lo que nos llena a todos nosotros, nos debe llenar a todos nosotros de fe. Eso es lo que nos debe llenar a todos nosotros de tener una amistad con Dios y comprender todas las cosas que Él nos dice y hacerle caso, que es una de las cosas fundamentales. Todas las personas que nosotros podemos ver en la Biblia, que le han hecho caso a Dios, todas esas personas siempre, siempre han prosperado en todo. Aparte de eso, que también le han sucedido problemas, pero que todo no es color de rosa. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay pruebas, hay pruebas y hay que pasar la prueba. Si usted no pasa la prueba, Dios
no le va a conceder las cosas que Él tiene para con todos nosotros. Nosotros tenemos que pasar por la prueba porque Dios es muy buenísimo. ¿Ok? Fíjate aquí, en el versículo 71. En versículo 70. Tal como lo anunció en qué? Con la boca de los profetas. Tal como lo anunció con la boca de los profetas. Mira como dice segunda de Salmos, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Zacarías estaba hablando por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y hablaba por él. Asimismo también Jesús le dijo también a los discípulos que cuando estén frente a los tribunales, y le estén diciendo cosas, no se preocupen, no se preocupen por lo que usted tiene que decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes. El Espíritu Santo trabaja en todos nosotros. Lo que nosotros tenemos que dejar, que el Espíritu Santo trabaje. Y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. El juramento que hizo ¿a quién? A nuestro padre Abraham. Mira a ver el juramento. Mira el juramento que le hizo. ¿Ok? Está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 16. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único. Fíjate, Dios, todas las promesas que Dios ha hecho, Dios la ha cumplido. Se lo estoy repitiendo varias veces, ya se lo he repetido. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y cada vez que Dios dice una cosa, Él la cumple. Mire aquí en el versículo 74, 72 que diga, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto al juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Entonces, ¿por qué lo hizo él? Él lo hizo para mostrarle misericordia ¿a quién? A los padres. ¿Quiénes eran los padres? La gente de Abraham. La promesa es para la gente de Abraham y para los descendientes de Abraham. Todos ellos, Zacarías no tuvo que hacer nada. Zacarías no tuvo que hacer nada. Solamente por la misericordia de que Jesús, de que, mira, disculpen, no que Jesús, que Dios tenía con todos ellos. Eso fue por lo que hizo Dios todo eso. Eso como prácticamente nosotros hoy en día, todas las cosas que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros tenemos, lo tenemos por la misericordia que Dios ha venido mostrando desde el principio. Desde el principio Dios ha venido mostrando misericordia para con todos nosotros, porque nosotros no merecemos nada. Y fíjate si es verdad de la misericordia que tiene Dios, que Dios comenzó desde el principio. Ustedes se recuerdan lo que sucedió con Adán y Eva. Él le dijo, no coman de este fruto, pueden comer de todos, lo que ustedes quieran de aquí de todos, menos de este, no coman de este no coman, pueden comer de todo, pero de este no coman. Entonces, Dios hizo eso. Él, si hubiera querido, hubiera plantado el árbol en cualquier otro lugar, pero lo plantó ahí para tener confianza con Adán y Eva, para demostrarle de que él confía en ellos. Entonces le dice, no coman de este. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Comieron. Ellos comieron de ese fruto que Dios le dijo que no comieran. Entonces, ese era el fruto del conocimiento del bueno, de lo bueno y de lo malo. Cuando comieron de ese fruto, se dieron de cuenta de qué? De que andaban desnudos. Ellos siempre andaban desnudos, pero se dieron de cuenta de que andaban desnudos cuando comieron del fruto del conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué hicieron?
se escondieron y se cubrieron con hojas. Se cubrieron con hojas. ¿Qué hizo Dios? Dios vino. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios cogió y le puso piel. Dios le puso piel. ¿Qué cosa es la piel? La piel es mucho más mejor que las hojas. No se sabe, ni la Biblia dice, que cómo Dios obtuvo esa piel, pero Dios es Dios y hace lo que Él entienda. Todo lo que Él hace es bueno. Entonces, ¿la piel de dónde viene? La piel viene de un animal. Dios le puso piel a Adán y Eva. Ellos habían puesto hojas. Ellos no merecían eso. Ellos no merecían eso. Y entonces eso es una demostración que nosotros podemos ver que desde el principio Dios siempre ha querido tener relaciones con todos nosotros. Y Dios siempre ha sido misericordioso. Fíjate cómo dice en el 74, concedernos que librados de la mano de nuestro enemigo, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, que él nos está concediendo, ¿qué cosa es? La libertad, nos está concediendo la libertad de las manos de nuestros enemigos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Y qué nosotros lo que hacemos? Tenemos que servirle sin temor. Tenemos que servirle sin temor en la santidad y la justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días nosotros tenemos que servirle al Señor. Nosotros tenemos que hacer las cosas que el Señor quiere que todos nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos libra de las manos de nuestros enemigos. Mira lo que dice aquí el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 9. Allí no habrá león ni subirá por la bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán los redimidos. Mira también lo que dice, y siguiendo el versículo 10, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Qué cosa más bonita está diciendo la palabra de Dios. En el versículo 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Que para eso, para que Él nos libre de nuestros enemigos, para que Él nos libre de nuestros enemigos, nosotros tenemos que andar en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Mira como dice aquí el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejante de Dios ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que vestirnos de nuevo hombre, nosotros tenemos que cambiar nuestras mentes, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cómo es? Nosotros tenemos que vivir en santidad y justicia. Tenemos que vivir en eso. ¿Para qué? Para que Dios nos libre de nuestros enemigos. Mira aquí lo que dice el libro de Mateos, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Okay. Entonces, hay muchos versículos, ¿no?, que nos enseñan a todos nosotros de que nosotros tenemos que estar preparados, de que nosotros tenemos que ser justos, de que nosotros tenemos que ser santos y tenemos que tener justicia. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Mira cómo le dice aquí en el 76, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos. Le está diciendo de que el niño de Juan, el niño que se llama Juan, el niño de él
¿Qué dice? Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos, para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Mira, porque irá delante del Señor, ¿para qué? Para preparar sus caminos. Mira cómo dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces Juan está preparando ¿qué? Está preparando el camino ¿para quién? Para Jesús. Está preparando el camino para Jesús y para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación. Entonces Juan vino para enseñarle a todas las personas el conocimiento ¿qué? De la salvación. Versículo 78. Por, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Fíjate cómo está diciendo, por el perdón de los pecados, por el perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que Dios tiene misericordia con todos nosotros. Mira también aquí lo que dice, a ver qué versículo nos va a decir, a ver, a ver. En el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 6 dice, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia que son eternas. La compasión y la misericordia de Dios es eterna. Y como le estaba diciendo, que todas las cosas que dice la Biblia, todas las cosas, cada vez que leo, estudio mucho más la Biblia, le tengo mucho más amor a Dios, porque todas las cosas lo podemos ver. Fíjate cómo dice aquí este versículo, mira cómo dice, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. Eso fue escrito hace mucho tiempo, hace muchos años fue escrito eso, y todavía Dios sigue con su misericordia, sigue con su compasión, y entonces ahí lo está diciendo que es eterna, que eso no se ha acabado, esa la misericordia de Dios va a seguir conmigo, va a seguir con mis nietos, va a seguir con todo y va a ser para siempre. Eso es una cosa que nos demuestra a todos nosotros que la palabra de Dios es verdad, de que la palabra de Dios no miente. Ay Dios mío, sin ti no soy nada ni soy nadie. Óigame, la verdad que Dios es lo último. Es el primero lo último. Lo dice. Hay que gozarse, hay que regocijarse, ¿verdad? Por Dios. ¿Ok? Para dar la luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Fíjate cómo dice, para dar luz, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, dice así, pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftali, pero después lo hará gloriosa por el camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Mira cómo dice también el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Cuál fue la luz que les resplandeció? Jesús. Dios es amor. Dios es amor. Ok, mira entonces aquí, como dice aquí en el 80, que este es el último versículo que vamos a estudiar hoy.
como dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. ¿Qué quiere decir? Que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. El niño estaba creciendo, Juan estaba creciendo y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Se fortalecía en espíritu. ¿Pero por qué se fortalecía en espíritu? ¿Por qué se fortalecía en espíritu? Se fortalecía en espíritu porque Dios es espíritu. Y cuando nosotros estamos trabajando por Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas espiritualmente. Porque cuando hacemos las cosas carnalmente, no las estamos haciendo por Dios, las estamos haciendo por nosotros mismos. Y Dios es espíritu. Y todas las cosas que nosotros hagamos, debemos hacerlas espiritualmente, con una mente espiritual. Mire, como dice aquí, en este mismo libro, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí yo creo que está hablando aquí acerca de Jesús, ¿ok? El niño, el niño crecía y fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando usted está trabajando las cosas de Dios, está haciendo las cosas de Dios, está dejando que el Espíritu Santo te guíe, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo las cosas de Dios. Y Dios te está amando, Dios te está fortaleciendo, Dios está haciendo todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a guiar en las cosas buenas, en las cosas que tienen amor hacia Él y hacia todas las personas. Bueno, entonces voy a finalizar aquí y nos vamos a ver el miércoles. Nos vamos a ver el miércoles. Nos vamos a ver el miércoles a la misma hora. Sí que espero de que nos hayamos aprendido algo acerca de lo que dice Dios. Y no es solamente escuchar ni aprender, sino debemos poner en práctica lo que aprendemos. Bueno, que tengan un buen día y hoy es lunes y que la semana le venga bien y estén siempre con la mente en las cosas de arriba. Muchas gracias, que ahí nos vemos el miércoles. Bye.